Muy buenos días a todos. Bienvenidos al quinto día del ciclo de seminarios virtuales gratuitos organizado por la CIP Departamental Beni. Les habla el ingeniero Juan Mario Poveda Vives, presidente de la CIP Beni. En esta oportunidad queremos agradecer al ingeniero Saúd Yuja Gómez, máster, destacado profesional de nuestro país, con trabajos de investigación reconocidos, por la predisposición para apoyar este ciclo de seminarios enfocados al aprovechamiento de todos los ingenieros y así apoyar la campaña Quédate en casa por la seguridad propia y de nuestras familias. Hoy tenemos previsto el seminario Análisis Comparativo Técnico-Económico de pavimentos flexibles y rígidos en la ciudad de Trinidad, según el método AASHTO 1993. Vamos a dar una pequeña reseña de la hoja de vida del ingeniero Saúd Yuja Gómez. En el campo académico, ingeniero civil de la Universidad Mayor de San Andrés, licencia especial en Ciencias Aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, diplomados en Educación Superior, Ordenamiento Territorial y Metodología de la Investigación Científica, maestría en Ingeniería Vial, Universidad Juan Misael Saracho, docente universitario de la Universidad del Valle y Universidad Autónoma del Beni. Campo laboral, el gerente general del Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, SEMENA. Director departamental de Desarrollo Económico, director departamental del CEPCAM Beni, secretario municipal de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, gerente de proyectos de la empresa constructora Urizar. Como lo mencionábamos, cualquier pregunta o consulta que tengan a través de la disertación, tenemos un chat interno en el Zoom por el cual pueden ir agregando sus consultas para que en momentos que se tenga se pueda responder a las mismas, ¿no? Ya tengan consulta o cualquier sugerencia. Muchísimas gracias. Entonces, queremos dar la bienvenida al ingeniero Saúd Yuja Gómez, quien hoy nos dará el tema análisis comparativo técnico y económico de pavimentos flexibles rígidos en la ciudad de Trinidad. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Mario. Muy agradecido por a través tuya, todas las CIP, por esta oportunidad de poder contactar a los colegas en un periodo muy difícil por el que estamos atravesando y que Dios quiera que pronto lo superemos, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta técnica. ¿Hay alguna manera de desactivar ese botoncito negro que aparece cada vez que alguien ingresa? O sea, por lo menos en mi pantalla, ¿no? No, ingeniero, porque es coanfitrión, pero yo me voy a hacer cargo de las personas que intentan ingresar. Ya está, perfecto. Entonces, de nuevo reitero mis saludos a todos los colegas y mi agradecimiento por su... Entonces vamos a dar inicio a esta presentación que lleva por título Análisis Comparativo Técnico-Económico de pavimentos flexibles y rígidos en la ciudad de Trinidad. Esta es una aplicación del método AASHTO 1993. ¿Ya? Vamos a analizar, de manera de organizar la conversación, uno en la fundamentación, dos, una explicación. Voy a tratar de hacer lo más breve posible, lo más sucinto posible, el estado de conocimiento sobre pavimentos flexibles y rígidos. Luego viene un capítulo del desarrollo práctico, de cómo se realizó. Vamos a hacer un análisis comparativo técnico-económico y finalmente vamos a tratar entre todos sacar unas conclusiones y recomendaciones. Bien. Fundamentación. Partimos de la situación problemática de nuestra ciudad que, como todos los conocemos y todos lo sufrimos, ¿no ves? Nuestra ciudad está caracterizada por una topografía casi plana, por suelo compuesto fundamentalmente por suelo arcilloso de alta plasticidad
que nos deja prácticamente en una situación muy lamentable en épocas de lluvia, y en la época seca pues es un tierral, ¿no? Entonces, de esa manera para nosotros es absolutamente necesario buscar la forma de poder mejorar estas condiciones, pero obviamente considerando las mejores características técnicas de los pavimentos que nos ofrecen y los costos fundamentalmente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas vamos a ir viendo a medida que transcurramos esta charla. Y la manera de identificar de que un poquito para entrar en contexto, ¿no? La ciudad de Trinidad es plana, el punto más que tiene es la plaza que está a 156 metros sobre el nivel del mar. Es casi plana, tiene menos de 1 en 1000. La característica, su temperatura promedio es de 26 grados, es una región cálida y húmeda, ¿no? Entonces la humedad anual fluctúa entre el 76%, donde alcanza su máximo en los meses de diciembre a febrero, ¿no? En la época fría está caracterizada por surazos entre mayo y julio, y con vientos predominantes de este y noreste. Una de las características fundamentales es la precipitación pluvial. Aquí tenemos un cuadro aquí debajo donde vemos que esto es un resumen, es un promedio anual, mensual anual de 45 años, donde vemos que este promedio es de 1848 milímetros por año. Eso es de lluvia. Entonces, eso nos ubica como una ciudad de las más lluviosas del país. Los pavimentos, las características fundamentales de los pavimentos, ¿no? Tomadas por un autor, Montejo Fonseca, el 2002. Define pavimento como el conjunto de capas de materiales seleccionados que reciben en forma directa las cargas de tránsito y la transmiten a los estratos inferiores, tratando que esto sea con la mayor uniformidad posible. Este conjunto de capas también debe proporcionar la superficie de rodamiento que debe proporcionar una operación rápida, segura y cómoda. Las características que deben reunir los pavimentos, vamos a tratar de resumir lo siguiente, ¿no? Primero, tiene que ser resistente a la acción de las cargas impuestas por tránsito. Tiene que ser resistente a los agentes de intemperismo, la lluvia, la nieve, el viento, etc. Debe presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas a la circulación, ¿no? Porque esto tiene una decisiva influencia sobre la seguridad vial. Además, debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que permita una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda y deformación y de la velocidad de circulación. Obviamente tiene que ser durable. Debe presentar adecuadas condiciones respecto al drenaje. El ruido de la rodadura en el interior de los vehículos que afectan al usuario, así como al exterior que influye en el entorno, debe ser adecuadamente moderado. Debe ser económico. Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramiento y ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. Esto entre otras características más que se pueden seguir enumerando, ¿no? Ahora, según la forma cómo se distribuyen las cargas dentro de la estructura y transmitidas a los subrasantes, es conocido que tenemos a los pavimentos flexibles, que están construidos por materiales débiles y menos rígidos que el hormigón. Formables, transmiten a la subrasante la carga de manera más concentrada, esa es la principal diferencia. Entonces transmite de manera puntual, y para que llegue a la subrasante, entonces con menores tensiones, necesita grandes espesores entre medios, ¿no? Entonces, por lo tanto, requiere más capa y más espesor para transmitir desde la superficie a la subrasante, que es finalmente el receptor final de todas las cargas. En tanto que el pavimento rígido, la rigidez de la losa de concreto le permite mantenerse como una placa y distribuir las cargas sobre una área mayor, ¿no? Entonces aquí vemos la placa de hormigón que transcarga sobre toda la placa de la carga, en realidad es un transmisor de la bolsa, de tal manera de que a la subrasante transmite mucho menor esfuerzo, ¿no? Entonces esa es la diferencia fundamental entre los pavimentos flexibles y rígidos, es decir, la forma en cómo transmiten la carga, la forma en cómo se deforma cada uno de estos tipos de pavimentos. Entonces son los grandes bloques
Y obviamente que entre ellos están los pavimentos, los semiflexibles o los semirrígidos. ¿Qué papel lleva cada una de estas capas? En el pavimento flexible, la capa funciona, obviamente, tiene una función de capa de rodadura, ¿no? Debe proporcionar, ¿ya? La superficie de rodamiento al tránsito, debe tener una textura y color conveniente y debe resistir el efecto abrasivo del tránsito. O sea, la superficie de rodamiento, la carpeta, la característica que tiene que tener la carpeta flexible, ¿no? Tiene que ser impermeable hasta donde sea posible y resistente a las tensiones complementarias, ¿no? La capa base dentro de los flexibles tiene una función de resistencia, una función económica y también permite atenuar las deformaciones. En tanto que la capa subbase también tiene una función económica, el espesor total que se requiere por el nivel de los esfuerzos en la subrasante tiene que ser menor o igual al que pueda ser construido con materiales de alta calidad. Es decir, entonces ayuda un poco a mejorar la economía en cuanto a, en vez de poner una capa base bastante alta, entonces se ayuda colocando capas subbase, ¿no? Tiene una función de transmisión, le permite también disminuir las deformaciones, tiene una función resistente y una de las principales tiene una función de drenaje, ¿ya? Impide la ascensión capilar, proviene desde la subrasante, especialmente si estos son solo finos. Las capas en un pavimento rígido, ¿no? Los primeros son las losas de hormigón. Son la función de la losa de hormigón es la misma que la carpeta, en el caso de los pavimentos flexibles, pero tiene una función estructural mucho mayor de soportar y transmitir los esfuerzos a un nivel adecuado a las, ¿no? Los materiales básicos que conocemos nosotros obviamente son el cemento porta, el acero de refuerzo, los dispositivos de transferencia de carga y materiales para el sillado de la junta. En tanto que la capa de subbase tiene una función importante que es impedir la acción de bombeo en las juntas, grietas y extremos del pavimento, ¿no? Se entiende por bombeo a esa afluencia de material fino con agua fuera de la estructura del pavimento debido a la infiltración de agua en la junta de las losas. El agua penetra a través de la junta, licúa el suelo de fino que de la subrasante, facilitando así la evacuación de la superficie cuando le presiona. La subbase obviamente también sirve como capa de transición, suministra un apoyo uniforme, estable y permanente al pavimento, ¿no? Facilita los trabajos de pavimentación, mejora el drenaje, ayuda a controlar los cambios volumétricos, mejora en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. En la subrasante, en ambos casos, tanto en pavimento flexible como rígido, no se considera la subrasante que forma parte del pavimento propiamente dicho. Está constituido por suelos preparados y compactados. El subrasante más bien es el material que recibe, es el material de fundación del pavimento. Son parte del pavimento en sí mismo. Una pregunta, ¿me están escuchando bien hasta aquí? ¿Se escucha bien? ¿Aló? Sí, ingeniero, se escucha perfectamente. Algunas personas que no tengan audio, por favor revisen su enlace de ingreso del volumen en sus PC. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me ha pasado algo con esto, con el PowerPoint? Está trancado. Ya, veamos factores que afectan de un pavimento, ¿no? Entonces, los factores que afectan a un pavimento son las cargas impuestas por el tránsito vehicular, las condiciones ambientales, sobre todo temperatura y precipitación, el tipo de suelo
de la subrasante, la calidad de los agregados y finalmente el proceso constructivo. Son estos los factores que normalmente uno tiene que considerar a la entrada. Son datos de entrada. Ahora sí vamos a ir al método ASTO para el diseño de pavimento, ¿no? Entonces los métodos de diseño de pavimento se pueden clasificar como mecánico, cuando están basados en la mecánica del comportamiento de los materiales, especialmente bajo modelos de elementos finitos y módulos elásticos, y la determinación de tensiones y deformaciones, o empírico, que se basa en el desempeño de pavimentos de acuerdo a mediciones y relaciones y la incidencia de la carga, factor climatológico e indicadores de pavimento, ¿no? Entonces el método ASTO es un método empírico, ¿no? Entonces los modelos empíricos se empezaron a utilizar en los años a través de la implementación de tramos de prueba de los años 20 en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, se vinieron a hacer ensayos, ¿ya? Tratando de establecer el comportamiento de los distintos tipos de alimentos, ¿no? El ensayo más completo, sin embargo, que se llevó ahora, ha sido el de que llevó la ASHO en ese entonces, en el 56 a 1900. Recordemos que la ASHO ya debía en la ASTO, ¿no? Entonces, su principal propósito fue la determinación de relaciones entre la carga por eje y el desempeño de los pavimentos rígidos y flexibles, considerando distintas capas, espesores y bermas. Entonces, ellos dividieron diferentes sectores con pavimento rígido y con pavimento flexible, con diferentes características, y fueron estudiando. Bueno, algo pasa aquí. Fueron estudiando, analizando y establecieron ecuaciones. Las primeras ecuaciones fueron puestas a consideración de los usuarios en el año 62. Se revisó el año 72. El 81 se hicieron algunas correcciones. El 86 se efectuó otra revisión extensiva que incluyeron cambios muy importantes, como por ejemplo el nivel de confianza, que vamos a analizar luego, el análisis del costo de vida y la administración de los pavimentos, ¿no? Además de un procedimiento para sobre carpeta, y finalmente llegamos a la guía modificada de 1993, que es la más famosa, ¿no? Entonces, estado del conocimiento entre pavimentos flexibles, sobre pavimentos flexibles y rígidos, aplicando este método. Nos vamos a referir a lo que dice el método ASTO sobre pavimento flexible primero, y luego vamos a hablar a lo que dice sobre pavimento rígido. El diseño de un pavimento flexible por el método ASTO considera variables de diseño, los criterios de comportamiento, propiedades de los materiales para el diseño estructural y las características estructurales del pavimento. Entre las variables de diseño podemos considerar la variable de tiempo, que se refiere al periodo de análisis, a la vida útil del pavimento. En tanto, cuando hablamos de tránsito, se refiere a los factores de carga, al factor de distribución por carril, a factores de distribución por dirección. La confiabilidad, que recuerden que fue introducido en el año 86, se refiere a los niveles de confianza y al error normal combinado. La serviciabilidad, que es el criterio que se utiliza, considera el índice de serviciabilidad inicial, el índice de serviciabilidad final, la pérdida de serviciabilidad. Todo esto lo vamos a ver posteriormente. Dentro de las propiedades de los materiales para el diseño estructural, considera el módulo resiliente de la subrasante, que es algo fundamental a partir de ahí. Y luego vienen los famosos coeficientes estructurales y de capa. Entonces, este es un método, cuando se refiere al diseño de pavimento, que considera los módulos estructurales dinámicos que puede aportar cada capa que constituye el pavimento flexible. Considera algo muy importante, el drenaje, y le asigna también coeficiente de drenaje según una característica que tenga, y finalmente considera un número estructural de todo el pavimento que refleja las bondades que puede tener o las necesidades que puede tener el pavimento.
todo esto, todo este ensayo, todo este experimento que realizó Lazo desde 1959, desemboca en una ecuación que tiene varios componentes, ¿no? Entonces, por un lado, es una ecuación que considera los ejes equivalentes, que viene del estudio de tránsito, considera la fiabilidad que vemos aquí compuesta de dos valores, la desviación estándar y la desviación estándar global, el número estructural del pavimento, ¿ya? El cambio de serviciabilidad y aquí la característica interesante. Esta es una ecuación que no tiene una sola solución y se la resuelve de una manera iterativa, ¿no? Ahora, bueno, hay métodos más sofisticados para resolver, más fácil para resolver. En principio, la Ashton propuso unos ábacos para resolver esta ecuación, pero ahora con el tema de las computadoras y todas esas cosas se puede resolver con relativa facilidad esta ecuación y normalmente la utiliza muy fácilmente y que fue lo que se utilizó en el presente estudio. Bien, ahora vamos a hablar ya de las variables de diseño que recuerda en la anterior presentación estuvimos estableciendo la variable de diseño y teníamos en este caso la variable de diseño, la variable tiempo. Entonces, considera la vida útil del pavimento, que en realidad se trata de lo que se denomina el periodo de diseño, que es el tiempo en que transcurre entre la construcción o la rehabilitación del pavimento, también llamado índice de servicapacidad, y es el momento en el que alcanza un mínimo de serviciabilidad o servicapacidad final. Aquí en este gráfico se refleja. En el eje de las abscisas tenemos los años, entonces el periodo, y arriba tenemos lo que se denomina la serviciabilidad del pavimento. P sub 0 significa el pavimento inicial, es decir, en las mejores condiciones justo en el momento de la inauguración de la carretera. Entonces, con el pasar de los tiempos, de los años y del tránsito sobre todo, entonces se va deteriorando hasta que llega un momento en que puede alcanzar el mínimo de servicio, ¿ya? Es decir, no es la falla, no es necesariamente la falla total del pavimento, sino lo que se puede considerar bajo ciertas características un mínimo de serviciabilidad. Entonces, a partir de ahí podemos hacer una primera intervención de mantenimiento o de rehabilitación. Otra vez podemos recuperar, obviamente no como al principio, las capacidades, las bondades de prestación de este pavimento. Y así sucesivamente podemos establecer diferentes ciclos entre mantenimiento y rehabilitación. Recordemos que el mantenimiento se divide en mantenimiento rutinario y en mantenimiento periódico. Debemos decir que el mantenimiento, como concepto mismo, empieza al otro día de la inauguración de la obra. Esto es algo muy importante que hay que entender. Es decir, no porque la obra se haya hecho hace ratito, nos olvidemos y volvamos a aparecer a los 2 o 3 años para hacerle un mantenimiento. No, no es así. Ese mismo día debe empezar lo que se llama ya las operaciones de mantenimiento, con sus diferentes etapas, ¿no? Mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, y luego vienen las otras actividades a los años que se llama rehabilitación. Entonces, el periodo de análisis refiere al periodo de tiempo que puede ser cubierto por cualquier estrategia de diseño. La norma recomienda que el periodo de análisis incluya al menos una rehabilitación. Entonces, nosotros podríamos decir como periodo de vida de diseño puede ser 10 años. Pues nosotros podemos considerar un periodo de análisis de 20, en el cual en el periodo de análisis vamos a considerar que en 5 vamos a hacer un mantenimiento periódico cada 5 años que va a incluir tales y tales actividades. Pero nosotros podemos abarcar 20 años en nuestro análisis, es decir, no quiere decir eso que al cabo de los 20 años se va a acabar. Entonces eso es muy importante hacer la distinción entre estas dos variables.
Siguiendo con este concepto, ¿no? Se acostumbra a tomar vida útil de pavimento rígido entre 20 y 40 años y de pavimento flexible comprendido entre 15 y 20 años. Entonces, la Ashton misma recomienda algunos periodos en función de la característica de la vía. Si es una vía urbana de alto volumen de tráfico, ¿ya? Entonces permite análisis de 30 a 50 años y periodos de diseño de 50 a 20 años, hasta 30 inclusive. Interurbano de alto volumen de tráfico de 20 a 50 y periodos de diseño de 50 a 20. Y así también si es de bajo volumen, si es pavimentada o no pavimentada. La Ashton en este sentido es buena con... ¿Ya? Una de las variables importantes, el tránsito. Aquí el tránsito está basada en cargas acumuladas esperadas de un eje equivalente a un eje de 18 kips o de 18.000 libras. Es decir, cuando se hizo el ensayo, se hizo con un camión que tenía este tipo de características de 18.000 libras en cada eje. Y entonces, esta es una metodología que todos los tipos de tránsito de camiones que puedan circular en una vía de camiones, flota, etcétera, de todo vehículo en una vía, lo transforma a un eje equivalente de 18 kilos, o sea, como que lo lleva todo eje original, con lo que se hizo el ensayo. De esa forma, se pudo ampliar este ensayo a diferentes países, a diferentes lugares, en diferentes condiciones, ¿no? Esto durante el periodo de análisis. Entonces, el tráfico previsto es generalmente el número de aplicaciones de ejes equivalentes de 18 kits esperados en la carretera. En tanto que en el diseño se requiere las aplicaciones en el carril de diseño, es decir, también considera aquí, cuando analiza el tránsito, no solo considera la cantidad de vehículos que pasan referidos al eje tipo, sino que el carril de diseño y la dirección. Y utiliza la siguiente ecuación. Este es W18, que son las unidades de eje equivalentes acumulados, de 18 acumulado multiplicado por una dirección de distribución direccional, es decir, si la vía tiene de 2 carriles, 3 carriles, etc. Y luego ya vamos a ver un poquito más adelante, y considera también una distribución de carril. Entonces, ahí está esa fórmula, ¿no? Respecto a la distribución de carril, si tenemos nosotros un solo carril, se considera el 100% de los vehículos que están. Si son carriles que tienen 2 direcciones, entonces hay una distribución de 80 a 100. Y si son 3 carriles, una distribución de 60 a 80, es decir, la distribución es estimada más o menos que pueden pasar vehículos por cada carril, ¿no? Si es de 4, varía entre el 50 al 75%, ya depende del enfoque que uno le quiera dar. Muy bien, factores equivalentes de carga. Entonces habíamos dicho nosotros que las diferentes cargas que actúan sobre el pavimento, los diferentes vehículos que transitan en un pavimento, ¿no? Van a producir diferentes tensiones y deformaciones, ¿no? Además, van a conllevar con eso diferentes espesores de pavimento, diferentes materiales. Estos responden también de manera diferente a la misma carga, ¿no? Entonces, para tener en cuenta estas diferencias, el tránsito, ya lo habíamos dicho antes, se reduce a un número equivalente de ejes de una determinada carga que produciría el mismo daño que toda esa composición de tránsito que circula en la carretera, ¿no? Entonces, esta carga es la carga tipo, que según la ASO es de 18 kilos, 1000 libras o de 80 kilonewton. Entonces, la conversión se hace a través de los factores equivalentes de carga.
¿no? Entonces, estos factores equivalentes, valores numéricos que expresan la relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por una carga dada de un cierto tipo de eje y aquella producida con la carga tipo patrón de esta que estamos hablando de 80 kilonewton, ¿no? Entonces, es una relación de este tipo, ¿no? LEF se llama, que es el factor equivalente de carga, está en su sigla en inglés, es el número de eje equivalente de 80 kilonewton que produce una misma pérdida de serviciabilidad dividido entre el número de eje de X peso que producen la misma pérdida de serviciabilidad. Entonces, esto es una relación de regla 3 simple, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que todo esto, camión, estos vehículos están clasificados, ¿no? La ABC tiene una clasificación parecida. Esta es la clasificación de la entidad de Estados Unidos que regula este tipo de situación del tráfico vehicular. Y entonces clasifica los vehículos. Hay 13 clasificaciones. En Bolivia creo que tenemos 8, pero finalmente están estos mismos tipos de vehículos, ¿no? Entonces, en función del número de eje, cuántas ruedas hay por cada eje, y finalmente toda esta variedad lo reduce a la carga patrón, ¿no? Entonces, que tiene 18.000 libras, ¿no? 18. Entonces, esta es la carga, el eje estándar. La ASTO proporciona las ecuaciones que nos permiten determinar estos factores de carga según el tipo de vehículo, según el tipo de eje que hay, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta ecuación, ya que nos permite a nosotros calcular y calcular los ejes equivalentes. Por ejemplo, estamos viendo aquí que tiene un eje simple, un eje tándem aquí atrás. La carga que tiene cada uno de estos, a través de esta fórmula, ya calcula el factor de eje equivalente. Entonces, este es un eje equivalente con respecto al eje estándar de 18.000 kilos, de 18.000 libras, perdón. Entonces, estas son ecuaciones que presentan. Esto también proporciona tabla, ¿ya? De facilitar al usuario todas estas conversiones. Pero obviamente, hacer con la hoja Excel, se puede colocar, también se puede realizar este mismo trabajo para los diferentes tipos de vehículos, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros conversión, ¿no? Algunos colegas están gateando la pizarra, ¿no? La pantalla. Continuando, ¿no? Entonces, el factor de eje equivalente es una manera de expresar los niveles equivalentes de daño entre ejes. Ahora también es conveniente expresar el daño en términos de deterioro producido por un vehículo en particular. Es decir, los daños producidos por cada eje del vehículo son sumados y así nace el concepto de factor camión, que es definido como el número de ESAL por vehículo, el número de ejes equivalentes por cada vehículo. ¿Ya? Entonces, este factor puede ser computado por cada clasificación de vehículos, ¿no? Nosotros lo hemos hecho para todo lo que había aquí en Trinidad. Entonces, esta secuencia finalmente se puede determinar que durante el periodo de diseño, en este caso que nosotros hemos hecho de 20 años, entonces se la calcula de esta manera, ¿no? El tráfico promedio diario por el factor de dirección, por el factor de carril, perdón, por el factor de dirección, por los 365 días del año, y esta es una proyección que es estadística y multiplicados todo por el factor camión. Entonces, de esa manera, nosotros podemos determinar ya el número de ejes equivalentes que transitan por año en una carretera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eso se hace camión para cada vehículo y luego se suma para tener el total, ¿no? Entonces, aquí está, tenemos el ejemplo. Entonces, para cada camión, según su eje, entonces se calcula su número de eje equivalente, se saca el total y luego se hace esta proyección estadística a los números de años según
el periodo de análisis que estemos realizando nosotros. El otro concepto nuevo que ya fue introducido en el año 86 se refiere al nivel de confianza. Este nivel de confianza es una medida para introducir ciertos grados de certeza en el procedimiento del diseño y para asegurar que las diversas alternativas de diseño durarán todo el periodo de análisis. El factor de diseño está basado en la confiabilidad, que toma en cuenta las posibles variaciones de la predicción del tráfico y de la predicción del comportamiento, de tal manera que proporciona un determinado nivel de seguridad. Entonces, por decir, la AASHTO proporciona los niveles recomendados de confiabilidad que podríamos usar según la clasificación de la vía y según si esta sea urbana o rural, ¿no? Es decir, en una autopista tenemos una confiabilidad de 85 a 99%. Y si es rural, de 80 a 99. Y fijémonos si es local, 50 a 80. ¿Qué significa eso? Que mientras más importante sea la vía, nosotros tenemos que asignarle niveles de confianza más altos. Entonces, sin embargo, hay que entender que niveles de confianza más altos van a significar mayores espesores del pavimento. Y eso es obvio, ¿no? Si estamos hablando de una autopista, queremos la menor tiempo de estar en reparaciones, porque puede estar en una autopista hacer 10 reparaciones al año, por así decirlo, por darle un número, ¿no? Entonces hay que darle la característica como para que hacer una reparación una vez al año. En cambio, si es local, no hay tanta importancia. Tenemos la posibilidad de poder realizar las veces que nosotros querramos. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero lo que hay que entender es que entre un nivel y otro, los niveles de confiabilidad que nosotros interpongamos va a ser fundamental. Obviamente va a incidir directamente en el espesor del pavimento y consecuentemente en los costos, ¿no? Entonces, una carretera con un alto nivel de confianza, por decir, de 95%, entonces una carretera que efectivamente va a dar mayor certeza, con mayores estándares, va a ser más cara, obviamente. Este nivel de confianza está asociado estadísticamente a la desviación normal, ¿no? Entonces, esta desviación normal corresponde a un nivel de excedencia. Por decir, un diseñador puede especificar que puede haber solamente un 5% de posibilidades de que al año, de que el diseño no dure un número específico de años, por ejemplo, 20 años. Y al revés, es lo mismo que afirmar que existe un 95% de probabilidad de que el diseño dure 100 años. Entonces, aquí nosotros tenemos la confianza es del 95%, ¿no? Y el valor correspondiente de la desviación estándar es de menos 1.645. Entonces, esto está asociado a la famosa campana que estudiamos en estadística de la desviación normal estándar. La selección del nivel de confiabilidad para un pavimento está determinado fundamentalmente por el uso esperado del pavimento y de las consecuencias de ese riesgo, lo que les decía yo. Mientras más alto sea esto, quiere decir que nosotros deseamos un menor riesgo de que esa carretera, de que esa vía tenga defectos, tenga problemas, tenga reparaciones. Si la vía tiene altos volúmenes de tráfico, sería inconveniente que se cierre frecuentemente debido a reparaciones, ¿no? Como consecuencia de fallos resultantes en un diseño con espesores reducidos. Entonces, el enfoque correcto, y esto es interesante, debería ser de que el nivel de confianza debería estar determinado por una combinación de los costos iniciales y de los costos futuros que podríamos demandar. Entonces aquí nosotros tenemos curva que suma los costos totales finales, es decir, el costo de inversión inicial
y el costo, y los costos futuros que incurrimos en ella. Los costos futuros son los mantenimientos, la rehabilitación, y también le asignamos un costo al retraso del usuario que provoca la reparación de la vía, etc. Y entonces el nivel de confianza que nosotros deseamos debería ser el mínimo, aquí la curva mínima. Esa sería la manera, ¿no?, de poder darle con exactitud este nivel de confianza, que la AASTO le da mucha importancia y lo introduce ya como una variable de diseño a partir del año 1986. De la misma manera que tenemos nosotros el nivel de confiabilidad, asigna otro factor que toma en cuenta los errores o variaciones asociadas con el diseño mismo y los datos de construcción. Recordemos que este es un diseño que es empírico, ¿no? Y seguramente puede incluirse en algunos errores, obviamente, ¿no? Entonces, incluyendo la variabilidad en las propiedades del tránsito, de las condiciones climáticas, calidad de construcción, del tipo de pavimento, ¿ya? Con este factor de error normal combinado se evalúan los datos dispersos que configuran la curva real del comportamiento de pavimento. Entonces, este error combinado, en realidad se lo utiliza se lo llama factor de seguridad. Es decir, si nosotros lo combinamos, este error con normal combinado con la desviación normal estándar, es lo que se llama el factor de seguridad, ¿no? Entonces, el factor de seguridad se lo introduce en la formulita esa que hay para el cálculo de pavimentos que al principio vimos de la norma AASTO, que luego vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, poco a poco se va configurando la lógica de la ecuación de la AASTO. Entonces, también, la AASTO también proporciona valores según tengamos pavimento rígido o pavimento flexible, ¿no? Si tenemos, por decir, la variación en la predicción del pavimento, de comportamiento del tránsito sin errores en el tránsito, para pavimento rígido 0,34, pavimento flexible 0,44, ¿no? Si es variación en la predicción del comportamiento con error de tránsito 0,39, 0,49. En fin, fíjense que están alrededor de menos de 0,5. Continuamos ya esta vez criterios de comportamiento, que es también lo introdujo el año 86, la serviciabilidad. Este es un concepto que se usa como una medida del comportamiento del pavimento y se relaciona con la seguridad y comodidad que puede brindar el comportamiento funcional cuando éste circula por la vía. También se relaciona con características físicas que puede presentar el pavimento como grietas, fallas, peladuras, etcétera, que podrían afectar la capacidad de soporte de la estructura, comportamiento estructural. Este concepto de serviciabilidad primero aparece como un comportamiento funcional, pero deviene en un comportamiento finalmente estructural, porque entendiéndose que de una grieta o una falla que afecta al comportamiento funcional, podría dar posibilidad a la falla estructural. Entonces, de ahí que este concepto hoy por hoy es de los más importantes y es muy requerido. Entonces, en principio, era una medida subjetiva de calificación del pavimento, ¿no? Se hicieron pruebas, ensayaron y encuestaron a las personas, y los pusieron a calificar, que luego vamos a ver, para que digan si está bien, si está más o menos, si está mal o si está peor. Entonces era subjetivo, ¿no? Pero sin embargo la tendencia actual es definirlo como un parámetro medible. Han utilizado ahora el índice de perfil, el índice de rugosidad internacional, coeficiente de fricción, distancia de frenado, visibilidad, etc. Es decir, ahorita ya hay máquinas que pueden, que hacen ese trabajo, ya no hay necesidad de estar preguntándole a las personas. Entonces, en principio catalogaron este índice de serviciabilidad del 0 a 5, ¿no? Si era de 0 a 1, entonces es muy malo. Si es de 1 a 2, es mala. Si es de 2 a 3, regular. De 3 a 5, buena. Y de 4 a 5, muy buena. Es decir, es cuando el pavimento. ¿Ya?
Entonces, de tal manera de que se agrega entonces el índice de serviciabilidad inicial P0, que es función del diseño del pavimento, del grado de calidad inmediatamente después de la construcción, es donde arrancamos. Y el índice de serviciabilidad final es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios de la vía antes de que sea necesario tomar acciones de rehabilitación, reconstrucción o repavimentación, ¿no? Entonces, la ASTO también da una sugerencia, por ejemplo, según el tipo de pavimento, si es hormigón, el índice de serviciabilidad inicial P0 de 4.5 y si es asfalto de 4.2. El índice de serviciabilidad final, que es lo que se trata de definir, que no esperar a que la vía esté totalmente destruida para poder llamarlo, ¿ya?, como índice de serviciabilidad final, la ASTO recomienda algunos valores también según el tipo de pavimento, ¿no? Si es una autopista, 2.5 a 3, si es carretera, de 2 a 2.5, zona industrial, si es pavimento urbano, de 1.5 a 2, pavimento secundario de 1.5 a 2. Entonces, uno como que define hasta dónde quiere que llegue su pavimento en un periodo de análisis. Entonces, eso lo define el proyectista, ¿no? Obviamente, en concordancia con la agencia de carretera. Muy bien, la otra propiedad de los materiales para diseño estructural es el módulo resiliente a la subrasante, ¿no? Entonces, es fundamental esto, ¿no? La subrasante del suelo es el que sirve de la fundación para todo el paquete estructural del pavimento, es decir, no está considerado como parte del pavimento porque es el que lo recibe, ¿no? Entonces, el módulo resiliente MR, y se lo simboliza, es la propiedad del material usado para representar las características de soporte del suelo natural de pavimento flexible. Es un poco el equivalente de la E del módulo de elasticidad de los materiales, ¿no? Entonces, esta es su característica. En términos generales, es una medida de la deformación del suelo en respuesta a acciones cíclicas de carga mucho menores que la carga de fallo, ¿no? Este parámetro se mide aplicando distintos procedimientos, mediante datos de deflectometría en campo o ensayos de laboratorio. Estos últimos comprenden el resiliente diametral para mezclas asfálticas y el especial para materiales granulares. Es decir, este equipo es un equipo costoso y es muy raro, ¿ya? No hay en el país que yo sepa, no todos cuentan con este equipo, si bien se puede hacer ya de otra manera con los ensayos de retrocampo que se llaman y otros mecanismos más, pero sigue siendo muy difícil. Y el método permite determinar, determinar este valor por medio de correlaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo, en diferentes laboratorios, para realizar una estimación de este valor en base al CBR de otros variables. De hecho, creo que aquí en Trinidad había unos colegas que estaban haciendo unos estudios para poder determinar estas correlaciones en base a nuestro suelo. Igual creo que en Tarija también había, en diferentes universidades, en diferentes investigadores están tratando de establecer correlaciones en base a los tipos de suelos que hay en la región, y esto creo que es muy importante y es lo que hay que incentivar, la investigación en este campo. Entonces, es así de que hay diferentes correlaciones desarrolladas por diferentes personas, diferentes países. Aquí tenemos, aquí tenemos varias correlaciones, hay algunas que son las más usuales, y dependiendo, ¿no?, de si es suelo fino o suelo granular. Ya, por ejemplo, para un suelo fino cuyo CBR es menor que 12, características de nuestros suelos acá, el MR es igual, el módulo resiliente, ¿no?, es 2555 por el CBR elevado a la 0.64, ¿no? Recordemos que el CBR es fácil de realizar en todos los laboratorios, en todas partes, en cualquier lugar se puede realizar CBR. De tal manera
de que es posible obtener el valor del módulo resiliente por medio de relaciones. Pero otra vez vuelvo a decir, lo más importante sería poder encontrar nuestras propias correlaciones. Entonces hay un desafío para los ingenieros. Hasta aquí vamos bien, ¿no se han dormido todavía? No, ingeniero, pero sí hay unas consultas que quisiesen hacer. A ver, No sé, ¿se las leo? sí, por favor, a ver, veamos alguna. El ingeniero Wilfredo Tojerina nos dice, ¿cómo se puede determinar los factores equivalentes de carga con datos de una estación de pesaje? ¿Cuántos días de medición mínima se deben considerar? Y si los factores LEF determinados en una carretera del occidente pueden ser usados en carreteras del oriente. Esa es una pregunta. Ya. Bueno, hay que hacer, hay que seguir las normas, ¿no?, que establece el ABC, que no recuerdo exactamente bien. Lo normal, lo usual, es que en todas partes las agencias, las instituciones de carretera llevan un análisis de transitabilidad. Yo recuerdo que el Servicio Nacional de Caminos llevaba registro de tráfico vehicular por año, e inclusive sacó una tabla de factores. Perdón, ingeniero, se ha perdido el audio.